Los procesos matrimoniales son en este momento 6 tipos de procesos. Tenemos el proceso de separación matrimonial, que es un proceso oral, muy sencillo y que no se sabe muy bien por qué nadie acude a él y prácticamente en casi ningún lugar del mundo se ha montado una estructura para atenderlo, ¿no? Es un proceso que, si lo aplicáramos bien, podía tener una gran trascendencia pastoral, dado que es un proceso muy simple, oral, repito, y que puede ayudar a las personas bien para reconciliarles, poniendo una separación temporal cuando sea necesario, o simplemente cuando ya no hay más remedio, una separación definitiva. Es bueno que sepan que existe este proceso y que deberían, en todas las instancias diocesanas, poder estructurarlo y poderlo desarrollar. Después hay otros procesos que no son específicamente de nulidad. Por ejemplo, suele suceder que un cónyuge desaparece y a veces no sabemos si ha muerto. Igual que existe en el ámbito civil el proceso para declarar a una persona desaparecida, muerta civilmente, también existe un proceso matrimonial para poder declarar la muerte del cónyuge desaparecido, donde a veces la coordinación con el Tribunal Civil es esencial. Ustedes pueden imaginar, si hay una sentencia civil que lo declara muerto, pues la Iglesia normalmente la asume. Es un proceso al que también se puede acudir, no se puede dejar a una persona porque el cónyuge no aparece durante toda la vida sin saber si es viuda o no es viuda. Hay que llegar a aclararlo. Después hay otros procesos que sí afectan al tema de nulidad matrimonial. Aquí tenemos varios procesos. El proceso ordinario, que va a ser lo más normal, va a ser el proceso el que se va a acudir más veces. El proceso más breve, llevado a cabo por el obispo con sus colaboradores directamente, para ciertos casos específicos que después vamos a analizar. También tenemos un tercer proceso, que es el proceso documental, para los casos en los cuales una persona ha accedido a un matrimonio, pero era un matrimonio prohibido, tenía impedimentos dirimente. El caso más sencillo es el que se ha casado estando ya casado, ¿no? Evidentemente son cosas que se pueden demostrar con documentos, por eso se llama documental. Los procesos documentales se demuestran con un documento y son muchísimo más simples que el proceso ordinario, y se puede acceder, y son casos muy evidentes donde el matrimonio es nulo, porque ese matrimonio no debía haberse celebrado nunca. Tenemos también un caso del que el matrimonio puede que sea válido, pero no llegó nunca a consumarse, que es el matrimonio rato y no consumado. Rato significa que es válido, no puede acceder a la nulidad porque es un matrimonio totalmente válido, pero no ha sido consumado. En estos casos se puede pedir una dispensa directamente al Papa para que el matrimonio sea declarado a todos los efectos nulo. Es una dispensa. Dispensa significa que el Papa en este caso se está saltando la ley, porque la ley dice que ese matrimonio es válido, pero el Papa puede dispensar, en este caso siempre pensando lo que decía anteriormente, la ley fundamental de la Iglesia es la salvación de las almas. Muchos casos en que los matrimonios no han sido consumados son también inválidos, no es necesario acudir a la dispensa. Y veréis, y lo veremos sobre todo cuando se examinen las causas de nulidad, de que muchísimos de estos matrimonios no consumados, pues muchas veces son engaños, otras veces esconden una homosexualidad manifiesta, es decir, y hay otros tipos de cosas que los hacen totalmente nulos. Y no es necesario acudir a la dispensa.
Evidentemente, la reforma trata sobre los casos de los procesos de nulidad, no trata sobre el proceso de separación, que ya digo, tiene un procedimiento muy simple y que deberíamos siempre tener en cuenta y poner en práctica, ni trata tampoco sobre la dispensa, ni los casos en los cuales se busca al cónyuge. Entonces la reforma va a incidir sobre todo en la simplificación del proceso ordinario, en cómo se gestiona este nuevo proceso que ha puesto en evidencia la reforma, que es el proceso más breve, y también simplifica un poquito más el proceso documental, que ya de por sí era bastante simple. Piensen también de que los tribunales, en estos procesos, no solamente está el juez. El juez es la cabeza del tribunal, obligatoriamente es el que sentencia, el que firme la sentencia, pero en los tribunales existen otras personas que colaboran. Por ejemplo, están los instructores, llamados en la Iglesia auditores, que no juzgan, sino que simplemente colaboran en hacer la instrucción. Están los abogados, está el defensor del vínculo matrimonial, que sería como el fiscal, están también asesores, que son necesarios cuando hay un juez único, es decir, están otras personas que ayudan especialmente a nivel psicológico o médico, como peritos, el perito psicólogo, que suele ser esencial en el tribunal. Ven, hay un notario o pronotario del tribunal, que no tiene por qué ser el notario diocesano, y hay personas que colaboran. Hay que saber cuáles son, y lo vamos a ver más adelante, qué exigencias de formación necesitan estas personas. El juez, hemos dicho, sí o sí, sobre todo si es juez único, debe ser licenciado mínimamente en Derecho Canónico, mínimamente licenciado. Es obligatorio, aquí no hay salvedades. En el caso del defensor del vínculo es también necesario que sea sacerdote y licenciado en Derecho Canónico. Excepcionalmente, y dando cuenta en su momento, cuando a la sede romana de que se ha hecho una excepción, el obispo podría nombrar a alguien, a un sacerdote, que no tenga licencia en Derecho Canónico. En la mayoría de nuestras situaciones en Bolivia tenemos que acudir a este procedimiento. Después, en los informes anuales, se informa a la Santa Sede de que se da esta situación excepcional. El resto de las personas que trabajan en el tribunal, sean los instructores, auditores, el notario, secretarios, abogados, peritos, no es necesario que sean licenciados en Derecho Canónico, pero sí deberían tener la formación suficiente. No es que deban ser ignorantes sobre lo que es el matrimonio canónico, sobre las causales de nulidad y su procedimiento de la forma de llevar a cabo el proceso. Por esto se hace este curso. Este curso, ya os decía, va dirigido esencialmente a las personas que van a trabajar en los tribunales. Ellos no son licenciados en Derecho Canónico, pero sí deben tener el conocimiento suficiente para poder cubrir bien su función. Este curso trata de darle este conocimiento. También va dirigido a los agentes pastorales, porque como vamos a ver, va a haber agentes pastorales que van a ayudar a los tribunales, que es algo totalmente nuevo. Y también deben tener un conocimiento suficiente de lo que es el matrimonio, de las causas de nulidad y también de cómo se hace el proceso. Muchas gracias.